Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, nos encontramos en un problema serio en cuanto a lo que se habla de lo que está fuera de Dios, de la inexistencia de Dios, de la evolución, y sacamos a Dios por fuera, y cantidad de personas se dicen no creer en Dios, alegando que Dios no existe. Y eso hoy en día lo enseñan en la escuela donde nuestros hijos van, donde nuestros hijos asisten. Pero quiero decirles que esto no es nuevo en realidad. David en el Salmo 14, él dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Así que 3000 años antes, 3000 años pasados, ya los ateos ya existían. Así que esto no es nuevo. Los necios siempre han existido, y esa es una realidad que la palabra nos dice. Pero tengo una pregunta para ustedes: ¿puede haber algo más necio que un ateo? ¿Existe una necedad más grande que decir que no hay Dios? ¿Ustedes qué piensan? El Salmo 50 nos indica que efectivamente hay una necedad mayor que esa. Hay una necedad mayor que decir que Dios no existe. Hay una necedad mayor que el ateo que dice que no hay Dios. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 50 en realidad. Es la necedad de las personas que dicen creer en Dios, pero que en el rigor de sus vidas, en su vida diaria, en sus conductas, olvidan a Dios y viven. Esas personas que dicen creer en Dios, viven como si Dios no existiera. ¿Y cuál es el problema en realidad? Bueno, el problema es que los que dicen que no hay Dios, que no creen en Dios, continúan viviendo con esa hipótesis, con esa suposición. Dios no existe, y ellos no adoran a Dios, no lo alaban. Dios no está en sus pensamientos, y en ningún sentido Dios determina las acciones de sus vidas en cierta manera en cuanto a lo espiritual, en algunas cosas. Estas personas no creen en Dios y por lo tanto viven sus vidas sin leer la Biblia, sin creer en la Biblia y sin poner atención en lo que la Biblia dice. Pero las personas del Salmo 50 son personas que dicen que Dios existe, que Dios es el creador del universo. Proclaman que creen en Dios, que han creído en Dios, y lo declaran de una forma patente y clara a las demás personas, diciendo que ellos creen en Dios, pero no tienen influencia, no hay efecto en sus vidas en realidad de un Dios vivo en ellos. Sus actitudes, su comportamiento y su forma de vida niegan en realidad esa creencia que ellos dicen tener. Son personas que contradicen lo que proclaman creer. O sea que en realidad es una mayor necesidad estos que se dicen creer en Dios que aquellos que dicen que no hay Dios. Es mayor necedad para aquellos que dicen que Dios existe, pero no lo viven. Y viven como si en realidad Dios no existiera. Que aquellos que dicen no hay Dios y viven como se les da la regalada gana. Entonces el asunto es claro en este aspecto. Y es de una forma notable el Salmo 50 en realidad. Yo quiero que abra su Biblia ahí en ese Salmo. El Salmo 50.
Y voy a leer todo el Salmo y usted lo sigue con su vista, por favor. Salmo 50, versículo del 1 al 23, perdón. Y yo quiero que usted ponga atención a cada versículo, porque no vamos a tener el tiempo suficiente para ver cada pasaje, sino que vamos a resaltar algunos puntos importantes de este Salmo. Así que yo quiero que ponga toda la atención a la lectura y que vea en realidad lo que Dios dice en este Salmo, en estos 23 versículos. ¿Lo tiene ahí? Porque vamos a leerlo con toda atención. La palabra del Señor dice de esta manera: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré en contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que olvidáis de Dios, no sea que os despadace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Voy a hacer un breve análisis de este salmo, muy rapidito, y luego pasamos a algunos puntos importantes. En los primeros 6 versículos del salmo, Dios, a través del salmista, llama a su pueblo a juicio y les declara que Él va a juzgar a su pueblo, y llama como testigos a la tierra, al sol, a su misma creación. Dice el versículo 4: Él convocará a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Hermanos, es algo curioso, pero siempre en las Escrituras usted va a encontrar que cuando algo de inusual solemnidad, cuando se habla del juicio de Dios, en gran cantidad de pasajes, la Biblia siempre, cuando habla de juicio, siempre pone como testigos al cielo y a la tierra. Es curioso que no pone a los ángeles. Siempre pone a su creación como testigos. Ese día del juicio, la misma creación de Dios será testigos del juicio divino ante ti y ante mí. Lo puedes ver en muchos pasajes. Uno de ellos, por ejemplo, es en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, donde realmente el Señor dice: escuchen, oh cielos, y presten oído, oh tierra, porque yo juzgaré a mi pueblo, a mi nación.
En Romanos 1:18 es claro cuando realmente dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La misma creación, inclusive, no solamente son testigos del juicio de Dios, sino también Dios usa su misma creación como un juicio para las naciones. Todo lo que vemos hoy en día, se hable de tsunamis, se hable de terremotos, de maremotos, etcétera, son una señal del juicio de Dios, poniendo a su misma creación como juicio ante este mundo. Así que, hermanos, los primeros 6 versículos del Salmo 50, hay un anuncio del juicio divino, tomando la creación como testigo de su justicia. Si usted ve el versículo 6 del capítulo 50, dice: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Los cielos declararán su justicia. Luego, de los versículos 7 al 15, el mensaje del Salmo se relaciona con el completo malentendido y mal uso de los sacrificios y los holocaustos. El pueblo de Israel tenía confusión o había perdido el verdadero enfoque de los sacrificios y de los holocaustos. Y lo muestra gráficamente en el versículo 8 del Salmo 50. Y el Salmo 50, el versículo 8 dice de esta manera: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. El punto aquí que el Señor dice es: por esa razón yo no te voy a reprender. Tú me ofreces sacrificio, el sacrificio no es el problema es cómo tú los ofreces. El problema es tu corazón, el problema es tu actitud. Los sacrificios fueron constituidos por Dios para anunciar algo que habría de venir, el Mesías, la venida de Jesucristo. Pero el pueblo de Israel se había olvidado de ese anuncio, del verdadero significado de los sacrificios que Dios había pedido para el pueblo de Israel. Por esa razón, aquí en el pasaje nos dice claramente que por esa razón Él no los iba a reprender. Iba a reprender la forma, las maneras de cómo el pueblo estaba haciendo ese sacrificio. En los versículos 16 al 22 vemos el terrible malentendido que estas personas, el pueblo de Dios, tenían acerca de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios. Y ese era otro problema serio. Versículo 16 del capítulo 50, usted puede notar esto. El versículo 16 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Esta era una queja delante de Dios. Y es realmente, hermanos, desastroso malentender el uso de la ley y del pacto de Dios y los mandamientos de Dios. Cuando no entendemos los mandamientos de Dios, cuando no los obedecemos como debe ser, trae graves problemas al pueblo de Dios como al pueblo de Israel. Y hoy en día, más adelante vamos a ver cuánto ha afectado el no ser obediente a los mandamientos de Dios. Así que el Salmo en realidad, esto es lo que nos enseña. Ese es un breve análisis del Salmo 50. Pero yo quiero el día de hoy, en esta noche, ponerlos realmente todos estos puntos en términos modernos. Porque saber la razón, ¿por qué lo quiero hacer? Porque el problema que tuvo el pueblo de Israel es el mismo problema que usted y yo tenemos hoy en día. Es el mismo problema que tenemos usted y yo hoy en día. Todo lo que el pueblo de Israel hizo mal, hoy en día la iglesia del Señor lo está haciendo mal nuevamente, de igual manera. Un ejemplo de todo esto, hermanos, es que incluso visitando nosotros la casa de Dios, viniendo a la iglesia de Dios, nosotros somos de igual manera faltantes a estos problemas que el pueblo de Israel tuvo en estos puntos que leímos y que vamos a estudiar hoy en día. Así que voy a mostrarles, aplicándolo a nuestro día, el día de hoy, 3 puntos principales del Salmo 50.
Y el primero de ellos es que existen 3 quejas aquí. ¿Cuál fue la primera queja que Dios trae contra el pueblo de Israel? La primera queja que trae ante el pueblo de Israel es que el pueblo de Dios hacía ciertas cosas que no deberían de hacer. Había ciertas cosas que no deberían de hacer. Estaban haciendo cosas de mal manera. ¿Cuáles eran estas cosas? La primera es que realmente el pueblo se había creado una imagen de Dios que no era la imagen del Dios de la Biblia. Tenían una imagen de Dios distorsionada. Y esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque todo esto corre como una especie de tema a través del Salmo completo. Por eso en el versículo 21, déjeme ver si es ese versículo. Realmente lo que dice es, el versículo 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. O sea, Dios le está diciendo al pueblo: tú pensabas que yo era como tú, pero tú te habías creado un Dios falso. El Dios que tú te has formado no es lo que yo soy. Hermanos, era un problema serio. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, esta gente que estaba en la iglesia, en el templo de Dios, tenía este problema. Se había creado una imagen falsa del Dios de la Biblia. El problema hoy en día no está afuera, el problema está dentro, en nuestras iglesias, que muchos de los que venimos a la iglesia tenemos la idea de un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de muchos de nosotros es un Dios distorsionado, es un Dios que no está conforme a lo que Dios es. Y el pueblo de Israel, ese era su principal problema. Por eso la primera queja del pueblo de Israel es: ¿cómo es posible que tú pensabas que yo era como tú? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Es terriblemente un error, hermanos, formarnos la idea de un Dios conforme a nuestra imagen, conforme a nuestro antojo, conforme a nuestra conveniencia. Pregunta: el mismo problema que tuvo el pueblo de Israel lo tenemos hoy en día en muchas de nuestras iglesias. Yo pienso que de igual manera, la queja principal de Dios para su iglesia hoy en día, la primer queja es: pensabas que yo era como tú. Yo he callado, me he quedado en silencio. ¿Por qué razón? Yo no llevo a cabo mi obra porque tú tienes un Dios diferente, no soy yo. Por eso callo, no actúo, porque ese Dios no soy yo. Habían tomado su propia revelación de Dios, habían sustituido la palabra de Dios por sus propias ideas, y este era el problema del pueblo de Israel. Esta gente decía creer en Dios, y esta gente estaba interesada en Dios. Esta gente estaba hablando de Dios. Estas personas que vemos aquí en el Salmo decían: yo creo en Dios. Estas personas decían: yo he creído en Dios, yo nunca he dudado de su existencia. Por eso les digo que hay un peor problema del ateo, porque el ateo desde el principio dice: no hay Dios. Pero el peor problema es para aquel que dice que hay Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿Y cuáles son las ideas de Dios? ¿Cuáles eran esas ideas que este pueblo tenía? Bueno, que piensan realmente de una manera equivocada de lo que realmente es Dios.
Si habla con esas personas, encontrará que todo se reduce a esto. Han hecho una imagen de Dios que les acomoda a su propia imagen. Cuando tú les hablas de la ira de Dios, ellos dicen, es impensable que Dios sea un Dios airado. Ese no es mi Dios. El Dios que usted me predica no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el Dios de amor. Mi concepción de Dios excluye la posibilidad de que Dios sea airado. Dios no se aira. Esta gente dice, yo no puedo creer en un Dios que muestre su ira contra el pecado y contra el pecador. Para ellos es impensable un Dios así. Pero el Salmo 50 está lleno del juicio de Dios. ¿Qué dice el versículo 4? O el versículo 5, más claro. Juntadme mis santos. Yo tengo queja contra ellos, dice el Señor, júntamelo. Yo voy a juzgar a mi pueblo. Yo voy a juzgar a mi pueblo, yo voy a juzgar a los santos, yo voy a juzgar a aquellos que me proclaman, aquellos que declaran que yo soy Dios. Yo los voy a juntar un día y los voy a juzgar. Y es terrible lo que va a acontecer aquí para aquellos que dicen creer en Dios, pero tienen otro Dios. Está como Pedro cuando dice, mejor les hubiera no haber conocido, que después de haber conocido, se alejan, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Esos no eran creyentes, esos se decían ser cristianos. Y hay muchos en la iglesia que se dicen ser, pero no lo son. Dios juzgará a todos ellos. Dios los juzgará. Así que estas personas del Salmo 50 no dudaban acerca de Dios, pero el problema era que ellos habían decidido con sus propias ideas de qué es lo que debe hacer Dios y qué es lo que no debe hacer. Entonces se habían formado ideas acerca de qué es lo que Dios debe hacer y qué es lo que no debe hacer. O sea que en pocas palabras ellos, el ser humano, muchos del Salmo 50 le estaban dando órdenes a Dios. Y ahorita usted se va a dar cuenta, no me quiero adelantar al sermón. Realmente gran parte del pueblo de Dios quería manipular a Dios. Quería decirle lo que Dios tenía que hacer. Y Dios dice, pensabas que yo era como tú. Pero sorpresa. Así que hay una imagen distorsionada del amor de Dios. Hay una imagen distorsionada de la ira de Dios, de la justicia de Dios y de su rectitud. Y esta era la primer queja de Dios contra estas personas que estaban dentro del pueblo. Quiero explicar que estas personas que estaban aquí, por sus acciones y por lo que Dios iba a hacer con ellos, eran personas que estaban en el pueblo y se decían el pueblo de Dios, pero no vivían como el pueblo de Dios. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Es como el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, entendiendo este punto, esa era la primera queja. Hay una segunda queja. ¿Y cuál era? Sí que la primera queja es que estas personas del Salmo 50 se habían formado un Dios a su imagen. Y ese es el problema nuestro en muchas iglesias también. Tenemos un Dios diferente. Y para conocerlo hay que conocer la palabra, hay que ver la palabra de Dios. Dios es amor, pero también Dios se aira con el pecador. Dios castiga, Dios manda. Dios es amor, pero no tendrá por inocente al culpable. Dios manda al culpable al infierno. Dios, ese Dios de amor,
ese que tú conoces, el Dios de amor, es el Dios de toda justicia que algún día mandará personas creadas a su imagen al infierno. Duro, sí, pero ese es el Dios de la Biblia, es el Dios justo y el Dios de amor también. Hay una segunda queja que el salmista trae contra esta gente que estaba entre el pueblo de Dios, y era que ellos tenían solamente un interés teórico de Dios. Era pura teoría lo que ellos conocían de Dios. O sea, en pocas palabras, que ellos realmente lo que decían era pura religión sin práctica. Era una religión muerta. Y Dios se queja de ello. El versículo 16 se encuentra la queja. El versículo 16 dice de esta manera: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? O sea, fíjense cómo el Señor está hablando aquí. Estas personas hablaban de la ley de Dios, hablaban de Él, declaraban su pacto con su boca, declaraban la palabra de Dios, la leían, la enseñaban. Pero la queja de Dios hacia ellos es que ellos estaban muy interesados realmente en su religión. Versículo 8 del Salmo 50. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Estaban en una religión. Hacía esta gente sacrificios. Traían a Dios holocaustos. Le ofrecían sus ofrendas como Dios había mandado. Pero qué terrible cosa es esta, hermanos. Aquí tenemos personas cuyo interés en religión era puramente teórico. No había nada de práctica, no hay influencia en lo absoluto en su vida diaria. Habiendo hablado mucho de Dios, vivían como si Él en realidad no existiera. Le servían con la boca, pero Él no controlaba sus vidas. Ellos hablaban de Dios, pero Dios no tenía el control de su lengua. ¿Por qué razón? En el versículo 17, pues tú aborreces la corrección. Tremendo. Hablas de mí, proclamas de mí, pero no quieres vivir como yo te digo. Aborreces la corrección. Y otra cosa, más adelante en el versículo 17, la última parte dice: y echas a tus espaldas mis palabras. Te importan poco lo que yo digo. Ves mis mandamientos y los haces a un lado y los pasas a la espalda, como si nada te importara. No cumple esta persona con el estándar entregado del Señor Jesús conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Hermanos, los israelitas estaban viviendo de esta manera. Tenían un gran conocimiento de Dios, pero hasta ahí nada más. Esta gente ofrecía sacrificio y holocausto todos los días. Mataban al becerro más gordo, sacrificaban al cordero perfecto. Sabían hacer los sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban viviendo solo una religión. Odiaban la instrucción, odiaban sus mandamientos y los mandamientos y los deberes que Dios les daba en su palabra, se lo echaban a la espalda. No les importaba. Aplicándolo a nuestros días, hay muchas personas que están en la iglesia de Dios como estas del Salmo 50. Y ruego al Señor, y mi oración es que tú y yo no seamos unos de ellos, que odiamos la corrección de Dios y que sus mandamientos no nos importan. Estamos más interesados en una religión. Y la religión, ¿qué es lo que hace? Cuando hablamos de algo teórico, es cuando nosotros declaramos, hablamos de ello, pero no vivimos conforme a lo que decimos. Eso es teoría.
decir pero no hacer, no llevarlo a la práctica. O sea que es puro interés intelectual. Muchos de nosotros leemos muchos libros. Posiblemente muchos de ustedes oyen muchas conferencias en el radio, por internet. Escuchamos muchos sermones, nos mostramos muy interesados a las cosas de Dios. Y el punto que yo estoy estableciendo aquí, hermanos, es que esto es infinitamente peor que la posición de las personas que dicen que no hay Dios. Porque tú te gusta estar aquí, pero el gustar no es suficiente, porque cuando Dios produce en nosotros el querer, Él también produce en nosotros el hacer. No solo produce una cosa, sino produce las dos. Dice Pablo, Dios produce el querer como el hacer, y todo por su buena voluntad. Cuando estamos bajo el dominio de Dios, hay un deseo, anhelo. Queremos devorar su palabra, nos alimentamos de ella, pero también queremos vivirla, queremos ponerla en práctica. No solo queda en pura teoría, la vivimos. Pero hoy hay muchos teólogos llenos de conocimiento, pero vacíos del corazón para Dios. Y muchos del pueblo de Israel conocían de memoria la ley de Moisés, porque todo judío a los 16 años tenía que decir de Génesis a Deuteronomio de memoria, palabra por palabra. Conocían la ley de Moisés de memoria, pero era un conocimiento vacío, nada más. Odiaban la instrucción. El tercer y última queja. ¿Cuál era la última queja de Dios contra este pueblo en el Salmo 50? Bueno, que ellos tenían una visión completamente falsa y equivocada de los sacrificios y de las ofrendas. Tenían realmente una visión equivocada del significado de los sacrificios y de las ofrendas. Y se lo explico. El salmista delinea esto en detalle más adelante en los versículos, y esto es lo que yo quiero resumirle a usted en esta noche. En el Antiguo Testamento, hermanos, continuamente los profetas repetían esto acerca de los sacrificios y holocaustos de Dios. Los profetas una y otra vez, ellos tenían una carga y por eso lo declaraban continuamente acerca de esto, de los sacrificios a Dios. Pero ¿cuál era el problema? Inclusive muchos creían y pensaban que los profetas no creían en los holocaustos y los sacrificios. Muchos del pueblo de Israel, lo que ellos podían reclamarle a un profeta era que ellos les estaban enseñando al pueblo que no sacrificaran más, ni presentaran más ofrenda y sacrificios a Dios, holocaustos a Dios. Pero esa no era la realidad. La enseñanza de los profetas no era que el pueblo no debía llevar a cabo los sacrificios y los holocaustos al templo de Dios, sino que debían de hacerlo de una manera correcta. Los profetas decían que tenían que hacerlo de una manera correcta, de una manera en la cual supieran el verdadero significado de lo que eran esos sacrificios y esas ofrendas, esos holocaustos. Vendría un Mesías en el futuro. No tenía que olvidarse lo que había Dios dicho en el pueblo cuando estaban en Egipto y cuando Dios los liberó a través de Moisés. Y cuando Él instituyó el sacrificio de animales. Y tenían que recordarlo continuamente de cómo Dios pasó por alto su muerte. Siendo Él justo, Él hubiera muerto aún junto con los egipcios al pueblo de Israel. Así que Dios dijo: recuerda de dónde yo te saqué, y recuerda que puse un sustituto,
Un cordero en los delantales de las puertas. Recuerda ese sacrificio. Esto es lo más importante. Cuando tú sacrifiques un cordero, recuerda que Dios pasó por alto tu propia muerte por un inocente. Pero lo que hacía el pueblo de Israel era simplemente para cumplir. Mato, sacrifico, ya cumplí. Pides ofrenda a Dios, aquí está la ofrenda, ya cumplí. Y eso era todo. Esta gente no estaba involucrado en el significado de lo que ellos representaban. Esta gente decía, hemos llevado holocaustos y sacrificios, se me traba la lengua, al templo, porque realmente esta gente decía, hemos sido perdonados y podemos continuar con nuestras vidas. Ya sacrificamos, ya Dios nos perdonó, vamos a darle otra vez a nuestra vida. Al cabo que después volvemos a sacrificar otro animal y Dios nos vuelve a perdonar y volvemos a hacer lo mismo. Y era una rutina increíble, hermano. Donde Dios llega al momento y dice, estoy asqueado de tus sacrificios. No era el problema, vuelvo a decir, de lo que Dios instituyó hasta la venida del Cordero, hasta la venida de Jesús. De ahí en adelante, no más sacrificios. Pero el Señor decía, estoy asqueado de esos sacrificios porque lo haces no sabiendo lo que realmente, por qué lo tienes que hacer. Creían realmente que al hacer estos sacrificios daban mérito y que esto era, para ellos eran mejores personas. Hay un versículo, no se me viene a la mente exactamente, pero hay un versículo en Hebreos donde dice que los sacrificios de animales y de toros no perdonaban los pecados. Era un significado del perdón de Dios. Pero eso no cambiaba la vida de las personas, eso no transformaba las vidas, era un símbolo del perdón de Dios hasta ahí. Pero las personas pensaban, el pueblo de Israel pensaba que al ser sacrificios ellos ya eran mejores personas. Somos mejores personas. Y pensaban que le habían hecho un beneficio a Dios. Mira, Dios, yo ya cumplí. Yo no soy como aquel que no ha hecho, yo ya lo hice. Y el versículo 11, el Señor, acerca de este pecado que ellos estaban cometiendo, vea lo que les contesta en el versículo 11 al 12. Vamos a leer hasta el 13. Dice el 11, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Wow, qué interesante está este punto, hermanos. Dios en cierta manera les está diciendo, si piensas que me estás beneficiando con lo que tú estás haciendo, cuando tú traes tus machos cabríos o tus cabras o las aves, yo te quiero decir una cosa. Todas las aves de las montañas y todas las bestias salvajes del campo son mías, me pertenecen. Y si yo necesitara de ellas, yo no te lo pediría a ti que me trajeras. Todo es mío. Si realmente estuviera hambriento, lo cual es imposible, porque Él es Dios y porque Él es Espíritu. Pero en cierta manera Dios les está diciendo, si yo tuviera hambre, yo no se los diría a ustedes, ni les pediría. ¿Por qué? Porque el mundo y su plenitud son míos. Si yo quisiera comer un animal, yo lo mataría y no hay problema, tengo suficiente. Esta gente había caído tan bajo, hermanos, porque esta gente sacrificaba animales pensando que le estaban haciendo un favor a Dios, que ellos eran mejores personas que otros. Y hoy en día, aunque ya no ofrecemos sacrificios de animales, muchos de nosotros hacemos las cosas puramente
por formalidad, por rutina. Y esto, hermanos, nos puede sorprender a algunos de nosotros. Pero yo quiero que usted me escuche. Y como predicador cristiano, yo se lo tengo que decir. Y estoy casi persuadido, hermanos, de que el principal problema de hoy en día no es el problema de quienes dicen que no hay Dios. El problema es la gente que va a la iglesia de una manera puramente mecánica. Venimos a la iglesia el domingo para cumplir. Y muchos de nosotros venimos del catolicismo y criticamos el catolicismo, pero sin querer estamos haciendo lo mismo que allá. Venimos el domingo a la iglesia en la mañana y le ponemos palomita. Ya cumplí. Listo, Dios. Ya vine a la iglesia, ya te fui a adorar. Ahora el resto del día a jugar, a divertirme, a hacer otras cosas. Muchos venimos a la iglesia por deber. Tenemos una religión puramente externa, hermanos. Y no es verdad, hermanos, que de una manera o forma exactamente similar al pueblo del Antiguo Testamento sentimos que ganamos mérito al hacerlo. Pero ¿por qué a mí, Dios? Si yo he estado ahí, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, yo soy tu hijo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Probablemente miles de personas van a una iglesia los domingos en la mañana y cuando terminan se van y hacen cualquier otra cosa de su agrado y piensan que con eso ya impresionaron a Dios. Y Dios está encantado con ellos, porque ya fueron un día a la semana a la iglesia. Ya ofreciste tu sacrificio, ya diste tu corderito, así que ahora a vivir igual. Al cabo el siguiente domingo vuelves a venir y le pides perdón a Dios. Y pones otra palomita, ya asististe el domingo. La misma posición de los hijos de Israel es el mismo problema que tenemos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque el problema del hombre no son las generaciones, sino el corazón. Es el mismo corazón corrupto desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Ese es el mismo problema que tú y yo tenemos. Así que el problema no son las generaciones. Te voy a decir por qué. Porque Dios tiene poder para transformar una generación por medio de su evangelio. Amén. Dios tiene el poder para transformar toda una ciudad, todo un mundo de personas que viven en el evangelio. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No importan los tiempos, hermanos. No importa el tiempo pasado, el tiempo presente o el tiempo futuro. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo el mismo que transformé vidas y hice que un hombre caminara conmigo como Enoc y me lo llevé sin morir. Es el mismo Dios que estoy hoy presente con mi iglesia. Es el mismo poder que yo presento en mi pueblo con aquellos que se rinden a mí y viven conforme a mi voluntad y mis mandamientos. Yo soy el mismo Dios. Él es. Por eso el problema no está en el pueblo de Israel solamente. El problema está en nuestro interior, en el corazón. Mi oración es que no estés viviendo una religión nada más externa, porque esa es cosa terrible, que lo que vamos a terminar es viendo el juicio de Dios para esas personas. Y a ti y a mí nos debe temblar nuestras piernas y ponerte a sudar hoy mismo si estamos en esa situación, hermano.
es 10 veces peor estar dentro sin conocer a Dios que estar fuera. Apocalipsis 3, 15 y 16, el Señor a la iglesia dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente. Ojalá, dice el Señor Jesús, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. El juicio es peor para aquellos que se dicen conocer a Dios, pero no viven conforme a ese Dios. El apóstol Pedro dice: el juicio comenzará con los de casa. El juicio comenzará con nosotros, hermanos. El juicio no comenzará con los de afuera. El juicio divino comenzará contigo y conmigo, con aquellos hipócritas que vienen a la iglesia, pero viven una religión externa, una religión tibia, una religión en la cual se dicen ser, pero viven alejados de lo que dicen ser. Toda esa actitud del pueblo de Dios hace 3000 años, más o menos, que se escribió, poquito menos, 2000 años y algo que se escribieron los salmos, es la misma actitud del pueblo de Dios hoy en día. Quiero resumir el mensaje en varios puntos principales. El primero de ellos es el problema principal, hermanos, el día de hoy, aplicándolo el día de hoy, es que el ser humano está en el centro y Dios está girando alrededor de ellos, en el cual el hombre manipula a Dios, quiere manipular a Dios. El hombre piensa que se va a salir con la suya, pero el Salmo enseña que no será así, porque Dios dice: pensabas que yo era como tú. Tú piensas que te vas a salir con la tuya, no será así, querido amigo. Dios conoce a tales personas y está en control de todo. Número 2, fallamos en darnos cuenta de quién y qué es Dios. Ese es el problema hoy en día. Una religión muerta se considera como que fallamos realmente en darnos cuenta de quién y qué es Dios. Todo este problema de toda religión está aquí, hermanos. No conocemos quién y qué es Dios. Y esta es la clave de todo problema y de toda dificultad. Conforme a tu creencia de quién es Dios y qué es Dios para ti, es conforme a tu vida, es conforme a tu fe. Si tienes al Dios de la Biblia, hermano, las cosas serán diferentes. Pero si tienes al Dios distorsionado, al Dios de este mundo diferente, entonces habrá problemas en tu fe. Algunas personas, en una ocasión, voy a decirles de una persona en particular, le presenté el evangelio por medio de la ley, empezando con la ley, luego le di la gracia. Y esa persona me dijo: me gustaría ser un cristiano, me gustaría creer en su evangelio, en lo que usted me está enseñando, pero no puedo. Usted me pide creer que yo crea en la doctrina del pecado, en lo que es el pecado, pero no puedo creer en ello. Y le dije: ¿por qué se le hace tan difícil usted creer que usted es una persona pecadora? Esa persona me dijo: me miro a mí misma y realmente no me siento como una pecadora. Yo no creo que el mundo sea tan malo como la Biblia lo pinta o como usted me lo está diciendo. Yo me considero una buena persona. Hermanos, ¿cuál es el problema de hoy en día con estas personas? La razón es que ellos creen en la doctrina del pecado, no creen más bien en la doctrina del pecado porque ellos no conocen a Dios. Y esa persona me decía: yo creo en Dios, yo voy a la iglesia católica, la iglesia, o muchos pueden decir: yo voy a la iglesia más popular de este estado X, etcétera. Yo creo en Dios, pero no creo que sea un Dios tan malo. Y existe solo una manera de saber que somos pecadores. ¿Sabe cuál es esa manera?
solamente conocer un poquito de quién es Dios. Cuando usted conoce quién es Dios, usted va a saber quién es usted. Recuerda a Isaías, el profeta Isaías, cuando estuvo ante la presencia de Dios. ¿Cuál fue su primera reacción de Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque soy de labios impuros y mis ojos han visto al Señor. Hermanos, todo esto es debido a la santidad de Dios. Cuando yo conozco la santidad de Dios, cuando yo conozco la grandeza de Dios, cuando yo conozco quién es Dios, me veo a mí mismo y lo que hago es clamar como Isaías: ¡ay, Señor! ¡Ay de mí! ¿Quién soy yo? Pero cuando no conocemos a Dios, pues nosotros nos sentimos mejor que Dios. O nos sentimos favorecidos. Dios me tiene que hacer el favor. Dios me tiene que pasar por debajo de la alfombra mis maldades y mis pecados, porque God is good all the time. All the time God is good. Yo no creo que un Dios bueno sea capaz de poderme revelar mi pecado, cada pecado. Y ese es el problema, nuestra ignorancia de Dios. Versículo 21, me encanta esa frase, hermano, la he repetido varias veces. Pensabas que yo sería como tú. Ignoramos a Dios. Número 3. ¿Usted se ha dado cuenta en realidad de quién es Dios? ¿Usted ha tenido algún día se ha puesto a pensar, cerrar sus ojos o a través de la lectura de su palabra y decir: ¿quién es Dios? ¿Ante quién estoy? ¿A quién le estoy orando? ¿A quién le estoy leyendo? ¿A quién estoy adorando? ¿Quién está en medio de nosotros hoy, hermanos? El Salmo 50, y no por ser el versículo 1, no por ser nada más el versículo 1, porque esto empieza desde el Génesis capítulo 1, pero el Salmo 50, versículo 1 empieza diciendo: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Y hermanos, aquí el salmista da 3 nombres de Dios: Él, Elohim y Jehová. Empezando el Salmo 50, el salmista dice: El, Señor, quiere decir Señor. Elohim, Dios de dioses. Jehová.